tenemos el balance de energía para sistemas en flujo continuo, que fue lo que estuvimos viendo. Y vimos tres tipos de procesos: isotérmico, isoentrópico y isoentálpico. Si se acuerdan, ¿verdad? Son los tres ejemplos que vimos: el 12, el 13 y el 14. Entonces, del balance general, vamos a empezar a eliminar términos. Por lo general, hasta ahorita habíamos considerado que la diferencia de energía cinética y la diferencia de energía potencial eran despreciables. Entonces, en los tres ejemplos que vimos, pues estos dos términos los despreciábamos. ¿Sí? Ahora, en el caso específico del proceso isotérmico, definimos que el calor es igual a la temperatura por la diferencia de entalpía, de entropía, y el calor exclusivamente para un proceso isotérmico de flujo constante, podemos calcular el trabajo con esta ecuación. Si se acuerdan de esta, que fue la que integramos. Si consideramos un gas ideal, pues en lugar de P tendríamos que poner RT sobre B, por decir. Y si no, como en el ejemplo que hicimos, tienen que sustituir la expresión válida para ese gas, sea la ecuación de Van der Waals, sea la ecuación de Berthelot, sea la ecuación que sea, y integrarla para obtener una expresión que evalúe el trabajo. ¿Sí se acuerdan de eso, ah? No es la única forma de hacerlo. O sea, esta es una opción. Acuérdense que si pueden sacar de las tablas las entalpías residuales y las entropías residuales, pues pueden calcular el calor y la entalpía y despejar nada más el trabajo. O pueden evaluar el trabajo en función de la ecuación que sea válida para ese sistema. ¿Sí se acuerdan de eso, ah? ¿O no? ¿O me regreso? Bueno, probando. Sí, más o menos como a grandes rasgos, sí recuerdo. Bueno. Ok. Entonces, para un proceso isoentrópico, es decir, de entropía constante, vamos a tener además un proceso adiabático. ¿Okay? Si la entropía es constante y el delta S es cero, entonces el calor va a ser igual a cero. Entonces, lo que nos queda evaluar es el trabajo y el cambio de entalpía. Por ejemplo, de las tablas podemos sacar las entalpías, la diferencia de entalpía, con las entalpías residuales y todo eso. Si consideramos esto que es despreciable, pues entonces el calor va a ser igual a el cambio de entalpías. Eso es un proceso isoentrópico. Ahora, para un proceso isoentálpico. Profe, del isentrópico, ¿qué era lo constante? ¿La entalpía o la entropía o qué? Isoentrópico, la entropía. Entropía, ok, gracias. Ajá, isoentálpico, la entalpía. ¿Sí? Entonces, en el proceso isentálpico, por definición, se supone que el proceso es adiabático, o sea, no hay intercambio de calor porque las velocidades o sea, el fluido pasa tan rápido por el sistema que no alcanza a desprender calor. O sea, eso es por las consideraciones. No hay trabajo, no hay cambios en la energía potencial ni cambios en la energía cinética. ¿Por qué? Porque son velocidades constantes y el recorrido que hace el fluido, por el recorrido que hace el fluido, se puede despreciar la energía potencial. Entonces, lo único que tenemos es que la entalpía se mantiene constante. Si fuera un gas ideal, si la entalpía es constante, la temperatura de entrada y de salida serían las mismas, pero como estamos trabajando con gases reales, hay cambios en la entalpía. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. O sea, calcular la temperatura a la que las dos entalpías sean iguales y el delta H sea igual a 0. Ahora, vamos a tener un cambio de la entropía. Podemos calcular la energía perdida en el sistema si conocemos la temperatura de los alrededores. Supongamos que está a 25 grados. Entonces, para calcular la energía perdida en el sistema, multiplicamos la temperatura del exterior, de los alrededores, por el cambio de entropía y listo. Eso es lo que se puede calcular en cada uno de esos casos. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Se ubican más o menos qué proceso significa qué cosa? Y se imaginan más o menos a qué procesos de la vida real se parecen. No, en la vida real no. Por ejemplo, el que yo a veces veo que con el que batallan más es el proceso isoentálpico, que es el proceso de estrangulamiento, que es este de aquí.
Hay un ejemplo que, o sea, que todo el mundo entiende y que como que es el más práctico, digamos. Entonces, quiero que hagan esto, que hagan lo siguiente. Entonces, abran su boca y exhalen aire con la boca abierta. Entonces, pueden notar, pongan su mano enfrente y van a notar que el aire que sale de su boca está caliente, ¿no? Porque es del aire que está saliendo de sus pulmones. ¿Sí? Supongo que eso lo han hecho hasta en las ventanas para escribir mensajes y esas cosas. Bueno, entonces, no es lo mismo. Sí. ¿Mande? No, que sí. Entonces, no es lo mismo si ustedes abren la boca y exhalan que cuando soplan una vela, reducen el tamaño del área por donde está saliendo el fluido y el aire se siente como si estuviera frío. Ese es un proceso de estrangulamiento. Eso y en las válvulas de seguridad, cuando en un sistema se alcanza la presión máxima, hay válvulas especiales que están calibradas para esas presiones y cualquier aumento por encima de la presión de seguridad se van a activar, o sea, van a empezar a purgar, digamos. Ese también es un proceso de estrangulamiento. Y la mayoría de los gases, la mayoría, en un proceso de estrangulamiento, disminuyen su temperatura. Hay algunos gases que no, y hay determinadas condiciones a las que no pasa eso. Contradictoriamente, o sea, como al contrario de lo que uno podría pensar, hay algunos gases que cuando hay cambios de presión, cuando vienen de un sistema de alta presión a uno de baja presión, hay algunos que se pueden calentar, dependiendo de la presión de salida y de una temperatura, de la temperatura de inversión de los gases. Pero la mayoría, o sea, en términos generales, la mayoría de los gases se enfrían bajo expansión. O sea, si tienen en una tubería o una fuga tal, o incluso de la olla express, el vapor que sale de la válvula se va a estar mucho más frío o se va a empezar a enfriar por expansión que lo que está dentro de la olla. ¿Sí? Ese es un proceso típico isentálpico. Y los procesos isotérmicos o isentrópicos pues ya se aplican a casi cualquier proceso de compresión o expansión, sea isotérmica o isentrópica. O de bombeo. Bombeo y, bueno, expansión y bombeo. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Sí, Entonces, profe. ahora sí. ¿Perdón? ¿Qué? No, que está bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver el artículo. Entonces ya dijimos que los gases reales se comportan según las ecuaciones de estado, que hay que escoger qué ecuación de estado se aplica para cada cosa, que todos están mal y que hay unas que se ajustan más que otras. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Ahora, estas personas, bueno, de hecho nada más uno, pero supongo que es un grupo de investigación, se les ocurre decir, bueno, si ni la de Van der Waals, si ni la de Berthelot los ajustan, ¿por qué no hay que intentar algo intermedio? ¿Por qué? Porque notaron ellos que al graficar las curvas de equilibrio para un gas de Van der Waals y para un gas de Berthelot y compararla con datos reales, se dieron cuenta que los datos reales están entre esas dos curvas. Entonces, es decir, que el comportamiento se puede describir con una versión híbrida, digamos, o transitoria de Van der Waals a Berthelot, una que no sea ni Van der Waals, pero que tampoco sea de Berthelot, ¿sí? Entonces, lo compararon con datos reales y vieron que, pues, tiene sentido hacerlo y encontraron un factor de ajuste para cada uno, que es el alfa. Ahora, ahorita vamos a ver al final, no nada más es encontrar el factor de ajuste para cada dato, para cada gas, es tratar de encontrar algún patrón que nos permita, sin conocer con exactitud o determinar matemáticamente o estadísticamente el alfa, que podamos decir, bueno, para cada tipo de gas o para ciertas moléculas, qué factor podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacen es, tienen la ecuación de Van der Waals reducida. Si se fijan, para poder nosotros graficar la presión reducida versus el volumen reducido, no necesitan datos específicos de cada gas. ¿Por qué? Porque esta ecuación describe el comportamiento de un gas de Van der Waals. ¿Sí? Es como el gas ideal o el gas perfecto de Van der Waals. O sea, no necesitamos o mejor dicho, la versión generalizada, ¿sí? Si todos los gases se comportaran como un gas de Van der Waals, entonces sus isotermas se verían de esta forma. Entonces, como ya les había dicho, en la isoterma crítica tenemos un punto, en el punto crítico tenemos la presión
Ay, Dios. El punto, ay, se me va la onda. El punto de inflexión es en las condiciones críticas, en este caso, pues la presión reducida a 1 y volumen reducido a 1, ¿sí? Ahora, estas líneas extrañas que están aquí son las presiones de equilibrio. ¿Se acuerdan cómo les dije que las sacábamos? En el artículo describe una forma, una de las formas en las que se puede hacer, que es calcular las dos áreas, igualarlas y ver a qué presión van a hacer esas áreas iguales. Entonces, ¿eso qué significa? Que la isoterma real, entre comillas, va a seguir el comportamiento hasta la zona de equilibrio, después va a tener una presión constante durante el cambio de fase y va a continuar con el comportamiento que predice la ecuación de Van der Waals reducida. Por fuera del área de equilibrio, que es lo que definen estos puntos de presión, todo el gas se considera que, mejor dicho, la ecuación da buenos resultados, excepto por la zona de equilibrio. Aquí en la zona de equilibrio nosotros sabemos que los gases no van a tener este comportamiento. Este no es un comportamiento real, ¿sí? Esto se debe pues a que es una ecuación cúbica y tiene que tener muchas raíces y tal. ¿Okay? Pero al igual que la de Van der Waals y todas las demás que ya habíamos visto, se tienen que cumplir los mismos, las mismas condiciones en el punto crítico. La derivada y la segunda derivada tienen que ser igual a 0. De ahí es de donde sacan las fórmulas para las condiciones críticas, dependiendo de cada una de las fórmulas. Y bueno, aquí si se fijan, mientras la temperatura sea más baja, es decir, mientras la temperatura vaya disminuyendo cada vez más y cada vez más, vean cómo la presión de equilibrio va disminuyendo, pero nunca va a llegar a 0. Jamás va a llegar a 0 ni va a tener valores negativos, porque eso no tendría ningún sentido. ¿Okay? Ahora, en la de equilibrio, pueden ver que este valor de volumen no va a terminar aquí porque pues, lo dejé hasta punto 6, pero si le siguen punto 5, punto 4, punto 3, va a llegar a un valor límite. ¿Cuál es ese valor límite? Va a ser la constante B de la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Ese volumen mínimo, digamos, es el límite de esta gráfica. O sea, no va a llegar a valores negativos, eso no tiene sentido. ¿Sí? El valor límite de aquí va a ser igual a B. Entonces, mientras la temperatura tienda a 0, es decir, la temperatura reducida sea cada vez menor y la presión tienda a 0, el volumen va a ser igual a B. ¿Se acuerdan qué unidades tiene B en cualquiera de las ecuaciones? 10 cúbicos sobre libra mol, ¿no? Ajá, ¿y qué les dije que era? ¿Qué representa ese valor? El de corrección por volumen, ¿no? Ajá, el volumen, representa el volumen del gas en estas condiciones de temperatura baja y presión baja. Por eso les digo que es el volumen mínimo. Ok. Bueno, entonces aquí, estos mismos valores que están aquí de las isotermas son los que vienen reportados acá. Ahora, estos valores de volumen, del punto crítico a la izquierda están los valores de líquido saturado. Y a la derecha están los valores de vapor. Entonces, en teoría, esta es la curva de equilibrio líquido-vapor. Esta que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos en la gráfica? Bueno, este es un factor de error entre las áreas, que representa qué tan bueno es el valor de la presión y los volúmenes a esa temperatura. Y esta lambda es la entalpía de evaporación a esa temperatura. Ahora, lo mismo que la de Van der Waals aplica a la de Berthelot reducida. Si se fijan, tiene un comportamiento relativo muy similar, pero el efecto se nota sobre todo a temperaturas bajas. Fíjense, o sea, las dos ecuaciones están graficadas para la misma temperatura relativa. Entonces, sí hay un poco de diferencia entre las dos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos además la temperatura. ¿Sí? Aplica lo mismo. Tenemos el punto crítico, las presiones de equilibrio determinan la curva de equilibrio, aplican exactamente los mismos criterios en el punto de inflexión y
Esa es la de Berthelot. Ahora, lo que hicieron en el artículo es graficaron diferentes grupos de gases y lo compararon las curvas de equilibrio con las predecidas por la de Berthelot y por la de Van der Waals. Entonces, aquí en la primera gráfica tenemos las curvas de equilibrio de datos reales de los gases inertes, neón, argón, kriptón y xenón, y ven que aquí realmente lo que hacen en el artículo no es que están combinando las ecuaciones, es que están sacando las intermedias, digamos. Aquí los valores límites de alfa, digamos que son 0 y 1. Si alfa vale 0, aquí la temperatura la quitaríamos, ¿no? O sea, se elimina. Entonces nos quedaría la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Ese es el caso límite número 1. Si tenemos alfa igual a 0, vamos a tener la curva de equilibrio de un gas de Van der Waals. Por eso aquí le ponen presión en función de la temperatura Van der Waals. Es esta línea de aquí arriba. Y al contrario, si tenemos el caso límite 1, entonces vamos a tener, que es la ecuación de Berthelot, ¿sí? O sea, con temperatura elevada a la 1. ¿Se podría elevar más? Sí, y sería otra ecuación y le podríamos llamar de otros nombres, pero lo que notaron lo que se notó en este grupo es que no hay necesidad, o sea, los valores entre 0 y 1 son válidos para la mayoría de los gases, ¿sí? Para los gases ideales, pues aquí se ve que se quedan entre esas dos curvas de equilibrio. Para estos gases quedan igual. Hay uno que se sale de la tendencia, que es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno siempre hace cosas raras. ¿Por qué? Porque por las características de su estructura, de su composición electrónica y tal, reacciona, digamos que podemos decir que tiene mayores interacciones entre sus moléculas. Por eso se desvía un poco del comportamiento. Y en general, todas las demás, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro, son moléculas relativamente estables, no son tan reactivas y son simétricas. Son dos esferas, digamos, podríamos considerar como si fueran dos esferas. Entonces, son simétricas porque las dos son del mismo elemento, tienen el mismo tamaño y tiene sentido pues que se comporten entonces de la misma forma, excepto la del hidrógeno, porque ya les dije, ese es un caso especial. Ahora, en el tercer grupo tenemos ya moléculas más tutti frutti, tenemos de tamaños de diferente, o sea, con átomos de diferentes tamaños, diferentes simetrías, o sea, no nada más tenemos dos del mismo tamaño, a lo mejor ya tenemos 3 o 4, tienen diferentes estructuras, obviamente que sus propiedades químicas son diferentes, y eso también va a afectar al equilibrio. Entonces aquí podemos observar que se definen como si fueran dos categorías. Unas que se parecen más, entre comillas, al de Berthelot y unas que se parecen menos. Ahora, la conclusión es, nosotros ajustando ese parámetro alfa, es como si estuviéramos haciendo curvas intermedias entre Van der Waals y Berthelot. No es propiamente una combinación de las dos, sino que estamos sacando como si fueran equilibrios intermedios. ¿Sí me explico? O sea, no es ni la de Van der Waals ni la de Berthelot, es una intermedia. Por eso, si el alfa va variando, va pasando como si fuera un gas de Van der Waals a ser uno de Berthelot. Y bueno, aquí está la tablita del resumen. El hidrógeno se ajustó bien con un alfa de 0.2, es decir, aquí temperatura a la 0.2. Para los gases nobles y para las moléculas simétricas, excepto el hidrógeno, tenemos que el punto 5 lo predice bastante bien. Y para las moléculas tutti frutti, que es como metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco y dióxido de azufre, pues, con 0.8 es bastante bueno el ajuste. Ahora, fíjense que al inicio dice que el ajuste es bueno cualitativamente y cuantitativamente. O sea que en las gráficas se ve bastante bien, pero los valores se ajustan también bastante bien. O sea, no nada más sí, parece como que se ve bien y ya. ¿Por qué? Porque eso es muy relativo. Fíjense aquí en las dos curvas de equilibrio. Estas curvas de equilibrio son las que salen de estos valores. Entonces, las dos podrían parecer muy similares, al menos hasta antes del punto crítico. Pero después del punto crítico empiezan a variar. Ahora, estas variaciones puede que sean muy pocas, pero acuérdense que estas variaciones están en presión reducida. Entonces, habría que multiplicar estos valores por la presión crítica y eso va a provocar
que los cambios, que aquí parezcan muy pequeños, a la hora de pasarlos a presiones y volúmenes molares, presiones normales y volúmenes molares, pues van a tener cambios muy diferentes y van a cambiar de gas en gas. Ahora, otra cosa que también se cumple para todas las ecuaciones de estado es que en el punto crítico, los valores del volumen del líquido, el volumen del líquido y el volumen del gas es igual, okay, justo en el punto crítico, ¿sí? Esa también es una definición del punto crítico. Es un punto en el que la densidad del líquido y el vapor son iguales. Y sí, lo dije bien, densidad es lo mismo, porque son proporcionales, ¿sí? Entonces, preguntas. No, profe. Seguros. Entonces lo de cualitativo sí se refería a la gráfica. Es que yo no entendía por qué decía Sí. que cualitativo. Sí, Ok. sí, es que parece que sí se ajusta bastante bien. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Seguros? Bueno, entonces, que nos quedan justamente 15 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a ver si entendieron, les dije que vamos a hacer un cuestionario. Entonces, ahorita voy a publicar el cuestionario y tienen 15 minutos para contestarlo. Seguimos aquí conectados. O sea, este cuestionario es más para evaluar la tarea. No es no es examen. O sea, pueden preguntar, aquí lo vamos a resolver dudas entre todos y así. Pero traten al menos hacer el intento. Ya está publicado. Entonces, conéctense. O sea, digo, vayan al enlace. Pongan su correo institucional. No se les vaya a olvidar. No vayan a poner otro. Pongan su correo institucional y empiécenlo a contestar.